Desaparecidos, el secuestro del caballo ganador. Pasadas las 8:30 de la tarde del 8 de febrero de 1983, una banda de hombres enmascarados irrumpió en una caballeriza irlandesa. A punta de pistola obligaron al mozo de cuadra a que les llevase hasta Shergar, uno de los caballos de carreras más famosos del mundo. Lo llevaron fuera y lo cargaron en un remolque mientras arrastraban al mozo hasta otro vehículo. Tras conducir durante 4 horas, abandonaron al mozo en una cuneta a 11 kilómetros de la granja. La policía comenzó enseguida la búsqueda de Shergar y sus secuestradores por todo el país. Pero fue en vano. El campeón de carreras había desaparecido sin dejar huella. Shergar pertenecía a una asociación adinerada dirigida por el Aga Khan, líder espiritual de 20 millones de musulmanes ismailíes y dueño y criador de caballos de carreras internacionalmente reconocido. Nacido y criado en Irlanda, Shergar fue entrenado en Newmarket, Inglaterra, por Michael Stout, uno de los principales entrenadores del país. Stout lo consideraba el mejor caballo con el que había trabajado. Y como Andy Andrews, el mozo de cuadras, declaró en su momento, todos disfrutaban trabajando con un caballo que tenía un potencial tan enorme. He's a horse he's not a heavy horse. He weighs about 990 pounds, and he's an athlete. He's a very easy horse to do anything with. He's got a very good temperament, and he's got the necessary engine. He's got a great big barrel on him, which houses the big bellows that gives him the necessary air that produces the oxygen to make him go a bit faster than everybody else. He's got to have a big heart, and he's got to have a big pair of lungs to go with it. And he's a very, very sound horse. En 1981, una serie de victorias impresionantes, entre ellas el Derby irlandés y el premio Rey Jorge VI y Reina Isabel, proporcionaron a Shergar de 3 años el título de caballo europeo del año. También era el favorito de los espectadores. La victoria más celebrada de Shergar fue el Derby de Epsom de 1981, cuando, cabalgado por Walter Swinburne, de 18 años, llegó a la meta con 24 metros de ventaja con respecto al resto. Fue la mayor ventaja victoriosa en la historia de las carreras y consagró a Shergar como uno de los grandes de todos los tiempos. También fue la primera victoria inglesa clásica del Aga Khan. Ese septiembre, tras ganar 6 carreras importantes y casi 600.000 euros en premios, el Aga Khan decidió que Shergar debería retirarse en su momento álgido y servir de semental. Aunque ya poseía sementales en Francia, el Aga Khan quería que Shergar fuese esencial en su operación irlandesa. Irlanda tenía una larga y exitosa tradición de criar caballos de carreras de gran categoría y Shergar se merecía lo mejor. Obviously, if he'd gone to America, I could have got substantially more money for the horse, but I think you know that because of the ban on moving broodmares to America, a lot of European breeders, including myself, wouldn't have been able to breed with the full inventory of mares that are here. Shergar se instaló en la caballeriza Ballymoney, a las afueras de la pequeña localidad de Newbridge, a 48 kilómetros al oeste de Dublín. Deseoso de sacar provecho de la fama de Shergar, el Aga Khan vendió 34 acciones del caballo a un grupo de individuos adinerados a 290.000 euros cada una. Él se quedó con 6 acciones, convirtiendo a Shergar en su momento en uno de los caballos más valiosos del mundo. El grupo anticipaba una gran rentabilidad a su inversión, mientras que los otros dueños de caballos de carreras estaban ansiosos por comprar descendientes de un animal con un pedigrí tan impresionante. Y Shergar no les decepcionó. Durante su primer año en Ballymoney fue padre de 35 potros, uno de los cuales se vendió por 317.000 euros. Tommy Stack, el jefe de carreras del Aga Khan en Irlanda, pensaba que el joven caballo podría seguir los pasos de su famoso padre. Very well bred horse, he's out of a good mare, a good pedigree back along, and he's every chance of being a real good horse. He's bred to be he's pedigree to be a classic, be a Derby winner. So, who knows?
Shergar y sus potros estaban muy bien cuidados en Ballymani. En esos tiempos, muy pocas caballerizas en Irlanda se preocupaban por poner vallas altas y cámaras de vigilancia. No era necesario. Ballymani no era una excepción. Nadie sospechó nunca que Shergar, ni en realidad cualquier otro caballo, podría estar en peligro. Pero no tenían ni idea de que dos hombres llevaban semanas observando clandestinamente Ballymani desde una pista de carreras vecina. Estaban tramando un plan audaz para raptar a Shergar y pedir un rescate por él. Los hombres estaban convencidos de que los dueños de Shergar pagarían cualquier cosa por liberar a su caballo mundialmente conocido. La noche del 8 de febrero de 1983 todo estaba tranquilo en la caballeriza de Ballymani. Pero mientras el mozo de cuadras Jim Fitzgerald comprobaba por un monitor de televisión que Shergar, el caballo que valía 11,5 millones de euros, estaba a salvo en su establo, un vehículo se detenía en la casa de campo. De repente llamaron a la puerta. Cuando su hijo abrió, un grupo de hombres enmascarados le apartaron violentamente. Venían a por Shergar. Mientras apuntaban con la pistola a la familia aterrorizada, obligaron a Fitzgerald a conducirles a las cuadras. Entonces sacaron a Shergar y le metieron en un remolque que habían colocado justo detrás de la puerta del establo. Con Fitzgerald a la mano para mantenerle calmado, el caballo no ofreció resistencia a sus raptores. Entonces Fitzgerald fue arrastrado a la vuelta de la esquina y le empujaron a otro vehículo con una chaqueta cubriéndole la cabeza. Le dijeron que si se quedaba quieto no le harían daño. Cuatro horas después lo tiraron en una carretera comarcal, a solo 11 kilómetros de la granja. Para entonces ya habían avisado a la policía y Ballymani había sido acordonado. Comenzó una búsqueda extensiva del caballo de carrera secuestrado y el teléfono de Fitzgerald fue intervenido por si los raptores se ponían en contacto. La noticia del secuestro se extendió por la comunidad de carreras internacional. En ese momento el Aga Khan estaba en Suiza, así que su tío, el príncipe Sadruddin, reaccionó ante la prensa. Well, I was appalled, absolutely appalled. I think it's a dastardly act to do this to an innocent animal that doesn't even know its value. I hope nothing happens to the horse, that he'll be returned very quickly to his stable. La cría y exportación de caballos de carrera de raza era una de las mayores industrias de Irlanda. John Clark, director de la Caballeriza Nacional Irlandesa, habló del efecto devastador que la desaparición de Shergar podría tener en un negocio que da trabajo a 25,000 personas. The long-term implications from the point of view of foreign investment are the most serious thing of all. We have the last 3 Derby winners standing in Ireland. It's very much an infant industry in the big time. We're now one of the strongest producers in the world, following very close in the heels of Kentucky. I think in another 2 or 3 years we might be able to really compete with them. From that point of view, I can't see foreign investors being quite as anxious to stand their horses here in Ireland. 2 días después del secuestro de Shergar, el señor Drion, representante de Aga Khan en Irlanda, recibió una llamada de teléfono que le exigía 2,300,000 euros si querían volver a ver al caballo sano y salvo. El detective James Murphy, quien dirigía la búsqueda del caballo desaparecido, reaccionó así. Any man with any drop of Irish blood at all, with the love for for animals, be the horses, cattle, whatever they are, everyone is as anxious to get the horse back. I have made it quite clear that I am opposed to the payment of these ransoms. Superintendent, can I ask you how many time and time again. Y Lord Derby, miembro de la organización dueña de Shergar, también se mostraba inflexible ante la idea de pagar un rescate independientemente de las consecuencias.
This sounds harsh, and it sounds as if I don't give a damn about animals. I do. I care a great deal about animals, whether they're horses, dogs, or anything. But it doesn't alter the fact that if ransom money is paid for this horse, then there's a danger of other horses being kidnapped in the years to come. And that simply cannot be tolerated. No se volvió a saber nada más de la misteriosa voz. La búsqueda de Shergar se intensificaba y también la preocupación por la seguridad del caballo. Well, I'm slightly concerned about it. For the simple reason that a stallion cannot be kept by people who are not well up in the horsey field and who do not know how to keep the animal. El autor Dick Francis, cuyas novelas superventas sobre carreras de caballos le hicieron famoso en el mundo entero, también estaba preocupado. I've got quite strong fears for the horse because he's got to go out and be exercised. He can't be stuck in a box and given the wrong diet, otherwise he'll go mad. And he must be looked after for his future as a successful stallion later on in coming season. Entretanto, la seguridad aumentaba en las granjas y establos de Irlanda. Nadie quería correr riesgos. La investigación se convirtió rápidamente en una de las mayores del país, pero la policía seguía sin saber nada. Aunque no había ninguna prueba directa, la policía sospechaba que el IRA estaba implicado. Los hombres armados y enmascarados habían llevado a cabo el secuestro de Shergar con una eficacia tan implacable que llevaba el sello de una operación terrorista. El detective Murphy hizo un llamamiento a los secuestradores. And if any harm happens to that horse, it is going to do the industry an amount of damage in this country. And for that reason alone, I would ask them to return the horse safely. Is there any Leave the horse somewhere where he can be collected. Sin ninguna pista firme, la policía estaba preparada para cualquier cosa, sin importar el qué. Por eso, cuando los clarividentes ingleses Bob y Eileen Eason aseguraron que podían ayudar, el detective Murphy decidió darles una oportunidad. Los Eason dijeron que habían cruzado la frontera con Shergar hasta el condado de Galway, en Irlanda del Norte, y que lo guardaban en una abadía en ruinas. Sin embargo, tras una búsqueda exhaustiva no descubrieron nada. El caballo parecía haber desaparecido sin dejar ni rastro. La gente se temía lo peor. Entonces, una dramática llamada de teléfono lo cambió todo. La medianoche del 15 de febrero de 1983, pocos días después del secuestro del caballo de carrera Shergar, en la sala de redacción de la BBC en Belfast, Irlanda del Norte, recibieron una misteriosa llamada de teléfono. Noel Thompson dijo que la voz quería hablar sobre las condiciones para la liberación de Shergar. The man spoke with an educated Southern Irish accent, and he said that they were holding Shergar and they were prepared to negotiate with 3 people, and he named 3 top London racing journalists. And he said that one or all of them should be at the Belfast Europa Hotel between 7 and 9 this evening, and if none of them was there, they would assume that the syndicate wasn't interested in getting the horse released. And then I tried to get him to identify himself, but he just put the phone down right away. Thompson informó inmediatamente a la policía. El Belfast Newsletter recibió una llamada similar. Siguiendo las instrucciones de la llamada anónima, los 3 periodistas de carreras llegaron al Hotel Europa de Belfast y esperaron. Uno de ellos, Lord Oaksey, explicó por qué sentía que tenían que seguir la pista. Well, first of all, I don't know whether this is a hoax or a genuine approach from the kidnappers of Shergar, but I feel that in case it is genuine, I must go, we must go, the 3 of us, because just in case something awful happens to the horse, and we then felt that if we'd gone, maybe it would have been different.
En cuanto llegaron, Derek Thompson, otro de los periodistas, recibió una llamada anónima que les decía que fuesen a una granja que pertenecía a los entrenadores Jeremy y Judy Maxwell, a unos 50 kilómetros de Belfast. Maxwell aseguró que su mujer y él habían recibido muchas llamadas ese mismo día de un hombre que aseguraba que tenía a Sergar. Pero los 2 millones de libras originales del rescate habían disminuido considerablemente. Just before Derek Thompson and his friends arrived, he phoned through again and he made to my wife the demand of £40,000, being £1,000 per share in the horse. He had been using the code word Arkle. He changed the code word to the name of another well-known horse, which I wouldn't like to divulge at this stage. Las llamadas aumentaron en regularidad mientras los periodistas observaban y esperaban. Pero ahora eran de otras personas. Uno reclamaba 1.000 euros por una foto de Sergar. Otro aseguraba que era el propio Aga Khan y autorizaba a los Maxwell a negociar en su nombre. Tanto los Maxwell como los periodistas pensaban que estas llamadas eran de bromistas, pero la última les dejó sorprendidos. Sergar, dijo la voz, ha tenido un accidente y está muerto. He wouldn't tell me how it happened or where we can find the body. He just rang off. It's all very worrying and very confusing. Jeremy, what do you think's likely to happen now? I just hope to goodness it's been a hoax right from the start, because I mean, that is our man, and if that's if he has the horse, then I think probably the horse is dead. So we just must hope that we've been strung along the whole way and he hasn't the horse. We've just been subjected to a hoax right from the start. Aunque la voz parecía ser la del hombre que había estado constantemente en contacto con los Maxwell y fue reconocido como el que pidió a los 3 periodistas que fuesen a Belfast, las dudas sobre su credibilidad persistieron. Y Lord Oaksey, cuando se le preguntaba, seguía convencido de que Sergar estaba vivo. Yes, I do. Partly because I'm an optimist, and partly because I think there's quite good reason to hope that the man who brought us over here and made all these statements is a hoaxer, and has been a hoaxer all along. And that, mind you, doesn't conflict with there being a bigger, more professional criminal scheme, because he might well have been part of that, but being used as a blind distraction. Los periodistas volvieron con las manos vacías a Londres, dejando que la policía irlandesa en ambos lados de la frontera se encargase de lo que parecía ser una búsqueda cada vez más infructuosa. El detective Mark Carroll, uno de los oficiales implicados, expresaba su frustración. The search for Sergar is nationwide. Every stables all over Ireland will be searched, right. And we'll concentrate on our own area here. I see. And we'll have to clear our area, and every other Garda division will have to clear their own. Hubo otra llamada. Esta vez la voz decía que Sergar estaba oculto en una granja remota. La policía llegó presta a la escena, pero no encontró nada. Parecía tratarse de otra broma. Aún así se resistieron a darse por vencidos. Instaron a los granjeros y terratenientes a comprobar sus propiedades, especialmente los edificios vacíos. Mientras tanto, la comunidad de carreras de caballos y cría irlandesa permanecía conmocionada por la desaparición de Sergar. Oh, sure, it's scandalous. Very scandalous. And for Ireland, for the breeder's sake, like, look at such a horse, you know. You're not safe in your own bed, I'd say, you know. Can you imagine who would have taken such a horse? No, I haven't a clue, honestly. I haven't got a clue. Después de unas semanas frustrantes más, la policía limitó su búsqueda. Incluso el infatigable detective Murphy parecía haber perdido la esperanza. Fact is that we have got nothing that we can go on to convince us that the animal is still alive. Al cabo de un año, con la huella fría, la organización realizó un informe detallado declarando que desde el principio sospecharon que el secuestro de Sergar había sido llevado a cabo por el IRA. Esos hombres, afirmaba el informe, no respetan mucho ni al caballo ni a su país.
Esto se confirmó años después, en mayo de 1998, cuando Sean O'Callaghan, antiguo miembro del IRA convertido en informador de la policía, publicó sus memorias. O'Callaghan aseguraba que el plan había sido urdido por el IRA para conseguir dinero para comprar armas y continuar con la lucha para expulsar a los británicos de Irlanda del Norte. Pero una vez que tuvieron a Shergar, no pudieron controlarle. Shergar fue aparentemente asesinado a los 4 días de su captura, a pesar de que sus secuestradores, desesperados por conseguir el rescate, intentaron fingir que seguía vivo. Pero si fue el IRA quien se llevó a Shergar, nunca lo admitieron oficialmente. Y hasta el momento no se ha encontrado ni un solo vestigio del caballo desaparecido. Cuando los acontecimientos de la actualidad convergen con profecías milenarias. Desaparecidos, el secuestro del caballo ganador. Pasadas las 8:30 de la tarde del 8 de febrero de 1983, una banda de hombres enmascarados irrumpió en una caballeriza irlandesa. A punta de pistola obligaron al mozo de cuadra a que les llevase hasta Shergar, uno de los caballos de carreras más famosos del mundo. Lo llevaron fuera y lo cargaron en un remolque mientras arrastraban al mozo hasta otro vehículo. Tras conducir durante 4 horas, abandonaron al mozo en una cuneta a 11 kilómetros de la granja. En 1981, una serie de victorias impresionantes, entre ellas el derbi irlandés y el premio Rey Jorge VI y Reina Isabel, proporcionaron a Shergar de 3 años el título de caballo europeo del año. También era el favorito de los espectadores. La victoria más celebrada de Shergar fue el derbi de Epsom de 1981, cuando, cabalgado por Walter Swinburne, de 18 años, llegó a la meta con 24 metros de ventaja con respecto al resto. Fue la mayor ventaja victoriosa en la historia de las carreras y consagró... About 990 pound, and he's an athlete. He's very easy horse to do anything with. He's got a very good temperament. And he's got the necessary engine. He's got a great big barrel on him which houses the big bellows that gives him the necessary air that produces the oxygen to make him go a bit faster than everybody else. He's got to have a big heart and he's got to have a big pair of lungs to go with it. And he's a very, very sound horse. Nacido y criado en Irlanda, Shergar fue entrenado en Newmarket, Inglaterra, por Michael Stout, uno de los principales entrenadores del país. Stout lo consideraba el mejor caballo con el que había trabajado. Y como Andy Andrews, el mozo de cuadras, declaró en su momento, todos disfrutaban trabajando con un caballo que tenía un potencial tan enorme. He's a horse who's not a heavy horse. He weighs. La policía comenzó enseguida la búsqueda de Shergar y sus secuestradores por todo el país. Pero fue en vano. El campeón de carreras había desaparecido sin dejar huella. Shergar pertenecía a una asociación adinerada dirigida por el Aga Khan, líder espiritual de 20 millones de musulmanes ismailíes y dueño y criador de caballos de carreras internacionalmente reconocido.